Advertencia. Este video tiene contenido que puede ser delicado para algunos. Si eres una persona sensible, te recomiendo no verlo. Este video solo existe con fines educativos. Desde que el ser humano decidió dejar de vivir de forma nómada para pasar a tener un estilo de vida sedentario, ha existido la necesidad de hacer sufrir a otros, ya sea por un castigo o como una forma de represión. En ese sentido, el ser humano ha sido muy original, pues han existido desde tiempos muy remotos todo tipo de sistemas y maquinarias diseñadas con la única función de hacer sufrir por el mayor tiempo posible a alguien. Es por eso que en este video he recopilado algunas torturas medievales y de la era clásica, que a mi parecer son demasiado hasta para un delincuente. Cabe resaltar que el top no está organizado de lo mejor a lo peor, pues realmente es muy difícil definir cuál podría llegar a causar más dolor antes de provocar la muerte. La cuna de Judas. La cuna de Judas fue un instrumento usado mayormente en Europa para sacar confesiones. Este consistía en una pirámide puntiaguda, sobre la que se alzaba la víctima, para después dejarla caer varias veces, de modo que la punta diera en la zona genital o anal, con mayor o menor precisión, dependiendo del tipo de confesión. También hay pruebas que muestran que la cuna de Judas fue mejorada posteriormente, pues en algunas dictaduras militares hispanoamericanas del siglo XX le añadirían un cinturón, al igual que corriente eléctrica. Cabe resaltar que este instrumento, al igual que otras máquinas de tortura como la dama de hierro, nunca serían utilizadas en la Inquisición española, a pesar de que hay rumores que dicen lo contrario. La pera de la angustia. La pera de la angustia, o también conocida como la pera veneciana, era un instrumento metálico en forma de pera, usado como tortura durante la Edad Media, principalmente como castigo para las mujeres, ya que su función era ser introducido por la boca, la vagina o el ano de la víctima, para una vez introducido empezar a girar una manivela o tornillo, que hacía que se abriera, provocando numerosos desgarres. También existió una versión que añadiría púas metálicas, mas se desconoce quién fue su creador. Empalamiento. El empalamiento, más que un método de tortura, era una forma de ejecución, ya que humanamente es imposible el sobrevivir a siquiera la mitad del procedimiento, que se basaba en atravesar a la víctima con una estaca de madera, ya sea por un costado, la boca o cualquier parte del cuerpo en general. Los primeros registros de empalamiento se remontan al año 1780 a.C., gracias al Código de Hammurabi, que es considerado el primer código de leyes de la historia, y en el cual se prescribe el empalamiento como un castigo por ciertos crímenes. Mas no sería algo popular hasta la llegada de Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad Tepes o Drácula, pues este hombre sería la inspiración de la novela gótica del mismo nombre. Y es que Vlad Tepes era todo un profesional del empalamiento, pues hay historias que cuentan que llegó incluso a empalar a 20,000 personas en un solo sitio que sería llamado el Bosque de los Empalados. Su amor por el empalamiento era tal que hasta hay historias que cuentan que cuando estuvo cautivo en una prisión húngara usaba astillas que arrancaba del piso de madera para empalar ratas, arañas y todo tipo de animales pequeños, que después ponía en la ventana como un trofeo, pasando el resto de sus días usando este método sanguinario como práctica común hasta el día de su muerte. El toro de Falaris. El toro de Falaris es una máquina de tortura que data aproximadamente del 550 a.C. y que atribuye su nombre al tirano siciliano de Acagras, Falaris. El toro de Falaris era una estatua de cobre con forma de toro, la cual estaba hueca por dentro, para así poder introducir en su interior a la víctima.
Posteriormente, la estatua era movida hasta quedar encima de una hoguera encendida, haciendo que el toro fuera prácticamente como un horno. Los gritos de dolor de las víctimas pasaban por un mecanismo en la boca del toro, que hacía que se escuchara como si estuviera mugiendo. La leyenda dice que el creador del toro de Falaris, un hombre llamado Perilo, murió al ser lanzado a su propia creación por los subordinados de Falaris, cuando éste le presentó el instrumento. Por esta razón, Aristóteles mencionaría el tormento de Falaris al hablar de acciones depravadas. El toro de Falaris no sería muy utilizado, pues después de su creación fue trasladado a Cartago, quienes lo devolverían a Agrigento en el 200 a.C., para ser usado posteriormente por Roma durante la persecución de los cristianos, específicamente a San Eustaquio y San Antipas, quienes según la tradición cristiana fueron asados en el toro de bronce junto a su esposa y sus hijos, por orden del emperador Adriano y Flavio Dominicano, respectivamente. Cabe resaltar que la Iglesia Católica niega que haya ocurrido el martirio de San Eustaquio. La doncella de hierro. La doncella de hierro fue un instrumento de tortura y ejecución, que fue creada en el siglo XVIII como una atracción de circo, mas hay registros de uso de instrumentos similares desde el año 200 a.C., pues según el historiador griego Polibio, el tirano rey de Esparta, Nabis, construyó una máquina que tenía apariencia de mujer, y cuyo vestido ocultaba varios pinchos afilados de hierro, siendo así como todo aquel que se negara a pagar impuestos sería obligado a ser abrazado por la estatua, que funcionaba gracias a un sistema de resortes. Se llamaba el apego de Nabis, y se considera el antecedente de la doncella de hierro. Mas hay historiadores que afirman que en Cartago había una tortura que consistía en encerrar a una persona en un cofre de madera lleno de pinchos, mas no hay ninguna prueba de la existencia de este instrumento como forma de tortura, hasta por lo menos el siglo XVIII como tal, siendo construida la primera doncella de hierro como tal en la ciudad de Nuremberg, Alemania, cuya primera víctima fue el falsificador de monedas un 14 de agosto de 1515, mas realmente se cree que esto es un rumor, y que en verdad todo fue culpa de una mala traducción de una crónica de Nuremberg, fechada en el siglo XVI, ya que las doncellas de hierro de Nuremberg fueron realmente construidas en el año 1802 aproximadamente, sirviendo de modelo para las futuras doncellas. La rueda para despedazar. Durante la Edad Media, el segundo método más usado para la ejecución en la Europa germánica, justo por debajo de la horca, era la llamada rueda de despedazar, una técnica de ejecución tan simple como horripilante, ya que se basaba en colocar firmemente a la víctima en una cruz o directamente a la rueda, para posteriormente romper con una barra de hierro o cualquier objeto contundente todas las extremidades, teniendo especial cuidado en hacer que la víctima no muera, pues el objetivo era que las extremidades pudieran ser dobladas, para lo cual se necesitaban numerosas dislocaciones. Tras eso, el reo era puesto en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran su cabeza, para lo cual las piernas eran dislocadas hacia arriba, poniendo sus brazos de forma que cubran toda la circunferencia de la rueda. Tras eso, la rueda se enganchaba a un eje, que más tarde era elevado, dejando en una posición horizontal al condenado, y causando así una muerte lenta y dolorosa, que podía llegar a durar horas e incluso días. ¡Asesino de mierda! ¡Asesino! Y eso es todo por este video. Si te gustó mi contenido, no dudes en darme tu cariñoso like y tu suscripción. Si quieres más o tienes una sugerencia para algún video, déjala en los comentarios. Soy el Hueco del Pasado y nos vemos en otro video.